Buenas noches a todos, hermanos y hermanas que nos acompañan a cenar, sanar. Hoy, en estas fiestas del Ágape, tenemos la mesa puesta y cenaremos del pan de vida. El menú de hoy, la familia. Padres, no podemos proteger a nuestros hijos de todas las amenazas de la vida, pero podemos llevarlos a la fuente de la vida. Podemos entregar con confianza a nuestros hijos a Cristo. Estudia a tus hijos mientras puedas. El mayor regalo que puedes hacerle no son tus propias riquezas, sino ayudarle a revelar las suyas. El amor del padre por su hijo es una fuerza poderosa. Piensa en una pareja con su bebé recién nacido. El niño les ofrece a sus padres absolutamente nada. Ni dinero, ni habilidades, ni palabras de sabiduría. Si tuviera bolsillos, estarían vacíos. Ver a un bebé acostadito en su camita es ver una total impotencia. ¿Qué tiene como para que se le ame? Lo que sea que tenga, mamá y papá lo saben identificar. Si no, observa el rostro de la madre mientras atiende a su bebé. O la mirada del papá mientras lo acuna. O trata de causar daño o hablar mal del niño. Si lo haces, te vas a encontrar con una fuerza poderosa. Porque el amor del Padre es una fuerza poderosa. Nadie nos dice que los bebés recién nacidos hacen ruidos de noche. Y me refiero a toda la noche. Gorjean, jadean, gimotean y dan quejidos. Hacen sonidos con sus labios y dan profundos suspiros. Mantienen a papá y mamá despiertos. Pero papá y mamá envuelven a su belleza en 8 libras y unas cuantas onzas o 4 kilogramos de una suave frazada. La colocan en su cunita y la ponen al lado de la cama. Cuando su belleza respira lenta, los papás acercan el oído a la boca para ver si sigue vivo. Y cuando se hace más rápida, corren a la enciclopedia familiar y buscan hiperventilación infantil. Ahora están a cargo de un ser humano. Cada padre o madre se derrite en el instante en que siente el impacto de la paternidad. ¿Que cómo empieza todo? Bueno, primero llega el amor, luego el matrimonio. A continuación se encuentran hablando de un cochecito para bebé. Las mujeres están asintiendo y sonriendo, con 40 semanas de recordatorios que se mueven dentro de ellas. Querido hermano y hermana, ¿cómo está tu matrimonio? Considéralo como tu violoncello testore, finalmente construido, un instrumento pocas veces visto, que ha alcanzado la categoría de raro y está rápidamente ganando la condición de los que no tienen precio. Pocos músicos tienen el privilegio de tocar un testore. Más aún, pocos poseen uno. Casualmente conozco a un hombre que tiene uno. Acordamos alguna vez mostrármelo, deseando ilustrar la frágil santidad del matrimonio. Le pedí mostrarme el instrumento que tenía cerca de 300 años de antigüedad e intenté explicar el valor del instrumento. ¿Cómo crees que se trate la reliquia? ¿Que la gire? ¿La ponga hacia abajo y toque sus cuerdas? De ninguna manera. El violonchelo es demasiado valioso para mis torpes dedos. Además, su propietario me lo habría impedido. Y no me atrevería a deshonrar su tesoro. El día de tu boda, amada hermana y hermano que me escuchas, Dios te prestó su trabajo artístico
complicadamente manufacturado, una obra maestra formada con precisión. Y te lo entregó como una creación única para que lo valores, para que lo honres. Fuiste bendecido con un testore. ¿Por qué perder el tiempo con alguien más? David falló en eso. Coleccionó esposas como trofeos. Vio en las esposas un medio para su placer, no como parte de un plan de Dios. No cometas ese mismo error. Sé ferozmente leal a tu pareja. Ferozmente leal. Ni siquiera mires 2 veces a otra persona. No coquetees. No provoques. No merodees otro escritorio ni te demores en esa oficina. ¿A quién le preocupa si pareces tener una actitud mojigata o maleducada? Hiciste una promesa. Manténla. Y al hacerlo, fomenta también los hijos que Dios te da. Déjame preguntarte, ¿cómo están las cosas con tus hijos? Los héroes silenciosos salpican el paisaje de nuestra sociedad. No llevan puestas medallas ni besan trofeos, sino que visten camisas vomitadas por sus hijos y besan rodillas rasguñadas. Ellos no aparecen en los titulares, pero cosen dobladillos. Chequean perfiles y se mantienen en los bordes del campo de juego. No encontrarás sus nombres en la lista de los Nobel, pero sí los encontrarás en las listas de los voluntarios del colegio, en la transportación compartida y para enseñar o exponer alguna clase donde se requiera. Son padres, tanto por sangre como por obras, por apellido y calendario. Héroes. Los programas de noticias no los llaman, pero están bien, porque sus hijos sí. Las llaman mamá, los llaman papá. Y esas mamás y papás, más valiosos que todos los ejecutivos y legisladores del oeste del Mississippi, mantienen en silencio al mundo unido. Cuéntate entre ellos, amado hermano y hermana. No solo compra, léeles libros a tus hijos. Juega a la pelota mientras puedas o ellos quieran. Proponte mirar cada partido que jueguen. Lee cada historia que escriban. Escucha cada recital del que formen parte. Los niños deletrean amor con 6 letras. Tiempo. No solo cantidad del tiempo, sino también calidad de tiempo. Júntate con ellos. Relájate con ellos. Diviértete con ellos a cualquier hora. A toda hora tus hijos no son tu hobby, son tu motivo. Tu esposa o tu esposo no son tu trofeo, son tu tesoro. No pagues el precio que David pagó. Podemos acercarnos unos pocos capítulos a sus horas finales para ver el precio final de abandonar a su familia. Mira el modo en que nuestro héroe muere. David está a horas de su tumba, con un frío instalado que las cobijas no pueden sacar. Los sirvientes deciden que necesita una persona que le proporcione calor, alguien que lo sostenga fuertemente mientras él toma su último aliento. ¿Van por una de sus esposas? No. ¿Llaman a uno de sus hijos? No. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa. Se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Sospecho que David hubiera canjeado todas sus conquistadas coronas,
por los cariñosos brazos de una esposa. Pero fue demasiado tarde. Murió con los cuidados de una extraña, simplemente porque trató a su familia como extraños. Pero escúchame bien, hermano y hermana, no es demasiado tarde para ti. Hermana, haz de tu esposo, y hermano, haz de tu esposa el objeto de la más alta devoción. Haz de tu esposa o esposa el receptor de tu más profunda pasión. Ama al que le diste el anillo matrimonial. Triunfa primero en tu hogar. Atesora a tus hijos fruto de su amor. Hay momentos en los que somos llamados a amar sin esperar ninguna recompensa. ¿Te has fijado en la forma en que un novio mira a su novia durante la ceremonia de casamiento? Yo sí. Quizá es algo que me gusta observar, porque les da esos bombardeos de amor al mundo contra el odio, contra la envidia, contra el príncipe de este mundo. Uno al lado del otro, ellos entrando en el matrimonio. Antes de llegar al altar, el novio está por unos momentos fuera de escena. Yo lo observo cómo se acomoda el cuello una y otra vez y se seca el sudor. Sus amigos le recuerdan que todavía tiene tiempo de escapar y siempre hay una mirada medio seria en sus ojos que sugiere que podría hacerlo. Luego entra a la iglesia o capilla. Parece un criminal caminando hacia el patíbulo. Pero todo cambia cuando aparece ella. Y la mirada que advierto en su rostro es mi escena favorita de toda la ceremonia. La mayoría no lo capta, y no la capta porque la mayoría la está mirando a ella. Pero cuando otros ojos están puestos sobre la novia, yo dirijo mi vista al novio. Si la luz le da en el ángulo correcto, puedo ver un pequeño reflejo en sus ojos. Es ella reflejándose en los ojos de él. Y eso le recuerda por qué está ahí. Su mandíbula se suelta y su sonrisa forzada se suaviza. Se le olvida que está metido dentro de un incómodo smoking. Y se le olvida el sudor que le moja la camisa. Se olvida de la apuesta que hizo de que no vomitaría. Cuando la ve, cualquier peregrino pensamiento que hubiera tenido de salir huyendo le vuelve a parecer un chiste. Sobre su rostro se ve claramente: ¿quién podría vivir sin esta novia? Los matrimonios saludables tienen un sentido de pertenencia. El esposo permanece con la esposa y ella con él. Hay ternura, franqueza y comunicación continua. Lo mismo es nuestra relación con Dios. Algunas veces nos acercamos a Él con nuestras alegrías, otras veces con nuestras heridas. Pero siempre vamos juntos. A medida que nos acercamos, mientras más nos acercamos, más llegamos a ser como Él. Pablo nos dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Las personas que viven largo tiempo juntas, a la larga empiezan a parecerse, a hablar de manera similar e incluso a pensar igual. Lo mismo nos pasa con Dios.
Conforme andamos de su mano captamos sus pensamientos, sus principios, sus actitudes. Nos apropiamos de su corazón y de la mente de Cristo. Así como el matrimonio, la comunión con Dios no es una carga, a decir verdad es un deleite. Cuán amables son tus moradas, mi Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El nivel de comunicación es tan dulce que nada se le compara. ¿Tiene Dios algún comentario con respecto a los familiares difíciles? ¿Existe algún ejemplo de Jesús aportando paz a una familia herida? Sí, existe, el suyo propio. Tal vez te sorprenda saber que Jesús tenía una familia difícil. Es cierto. Si tu familia no te aprecia, anímate. Tampoco la de Jesús lo apreciaba. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra. Es preciso que hoy contemos la historia de los familiares cercanos a Jesús. La historia nos relata lo siguiente. Fue a la sinagoga donde se le había pedido que hablase. La gente estaba orgullosa de que ese muchacho del lugar hubiera progresado tanto. Hasta que escucharon lo que decía. Se refería a sí mismo como el Mesías, aquel que había de cumplir la profecía. Su respuesta: ¿no es el hijo de José? Traducción: este no es ningún Mesías, es igual a nosotros. Es igual a nosotros. Dios no habla a través de personas conocidas. Primero era un héroe, pero minutos después era un hereje. Observen bien lo que sucede a continuación. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina de la que estaba construida el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de la gente y se fue. ¡Qué momento tan desagradable! Los amigos del vecindario de Jesús intentaron matarlo, pero aún más desagradable de lo que vemos es lo que no vemos. Noten lo que le falta a este versículo, queridos hermanos. Observen bien cuáles palabras debieron estar ahí, y sin embargo no lo están. Y lo llevaron hasta la cumbre de la colina para tirarlo por el precipicio. Pero los familiares de Jesús se acercaron para defenderlo. Nos gustaría leer esto, pero no podemos, porque eso no es lo que dice. Eso no fue lo que sucedió. Cuando Jesús estuvo en dificultades, sus familiares se hicieron invisibles. Sin embargo, no siempre se mantuvieron invisibles. Hubo un momento en el que hablaron. Hubo una ocasión en la que fueron vistos en el público. No porque estuviesen orgullosos de él, sino porque se avergonzaban de él. Sus familiares salieron a hacerse cargo de él porque decían: está loco. No estaban orgullosos, estaban avergonzados. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Palabras hirientes proferidas por aquellos que estaban más cerca de Jesús. Escucha el sarcasmo contenido en estas palabras. Destilan ridiculez. ¿Cómo hace Jesús para soportar a estos tipos? ¿Cómo es posible creer en uno mismo cuando aquellos que más te conocen no lo hacen? ¿Cómo se puede avanzar cuando tu familia desea jalarte hacia atrás? Cuando tú y tu familia tienen intereses diferentes, ¿qué debes hacer? Jesús nos da algunas respuestas. Vale la pena observar que no intentó controlar el comportamiento de su familia, pero tampoco permitió que la conducta de ellos controlara la suya.
No exigió que estuvieran de acuerdo con él. No se malhumoró cuando lo insultaron. No tomó como su misión el complacerlos a ellos. Cada uno de nosotros tiene la fantasía de que nuestra familia será como los Walton, familia de programa de televisión, con una expectativa de que nuestros amigos más queridos serán de nuestra propia sangre. Jesús no tenía esa expectativa. Miremos a continuación cómo definía a su familia. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Cuando los familiares de Jesús no compartieron sus convicciones, Él no intentó forzarlos a que lo hicieran. Reconoció que su familia espiritual podría proveer lo que no podía aportar su familia física. Si el mismo Jesús no pudo forzar a su familia para que aceptaran sus convicciones, ¿qué te hace pensar que podrás forzar la tuya? No podemos controlar el modo en que reacciona nuestra familia con nosotros. Tenemos las manos completamente atadas. Debemos superar la idea ingenua de que si obramos bien, la gente nos tratará como corresponde. La realidad es que tal vez lo hagan, pero quizá no. No podemos ejercer el control sobre el modo de reaccionar de la gente ante nosotros. Si tu padre es un cretino, podrías ser la mejor hija del mundo y aún así, él no te lo diría. Si a tu tía no le agrada tu carrera, pudieras cambiar de trabajo una docena de veces y aún así no lograrías complacerla. Si tu hermana vive quejándose de lo que recibiste tú y ella no, pudieras llegar a darle todo y aún así no lograrías que ella cambie. Mientras pienses que puedes controlar el comportamiento de las personas para contigo, permanecerás prisionero de sus opiniones. Si piensas que puedes controlar su opinión y esta no resulta ser positiva, ¿a que no adivinas a quién le echarán la culpa? ¿A ti? La vida es un juego de reglas injustas y de finales fatales. Jesús no lo jugó, ni tampoco debes hacerlo tú. Sabemos que los familiares de Jesús no lo apoyaron, pero sí sabemos una cosa, que Dios sí lo hizo. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él, nos dice Mateo 3:17. No puedo asegurarte que tu familia llegue alguna vez a darte la bendición que buscas, hermana y hermano, pero de una cosa estoy segura, de que Dios sí lo hará. Permite que Dios te dé todo lo que tu familia no te proporciona. Si tu Padre terrenal no te ayuda, permite entonces que tu Padre celestial tome su lugar. ¿Que cómo lo haces? Aceptando emocionalmente a Dios como tu Padre. Verás, una cosa es aceptarlo como Señor y otra cosa es reconocerlo como Salvador. Pero aceptarlo como Padre es un asunto totalmente diferente. El reconocer a Dios como Señor es comprender que Él es soberano y supremo en el universo. El aceptarlo como Salvador implica aceptar su don de salvación ofrecido en la cruz. Pero aceptarlo como Padre significa avanzar un paso más. Idealmente, un padre es aquel que en tu vida provee para ti y te protege. Eso es exactamente lo que ha hecho Dios. Ha provisto para tus necesidades, te ha protegido del peligro, te ha adoptado y te ha dado su nombre. Dios ha probado ser un padre fiel. Ahora nos toca a nosotros ser hijos confiados. Permite que Dios te dé lo que tu familia no te da. Permítele llenar el vacío que otros han dejado. Depende total y completamente de Él para recibir fortaleza y aliento.
Escucha muy bien las palabras de Pablo. Eres hijo de Dios y Dios te dará la bendición prometida. Porque eres su hijo. Contar con la aprobación de la familia es algo deseable. Pero hermanos que me escuchan, escuchen bien. No es necesario para lograr la felicidad y no siempre es posible. Jesús no permitió que la complicada dinámica de su familia hiciese sombra sobre el llamado de Dios para su vida. Y gracias a que no lo hizo, este capítulo tiene un final feliz. ¿Qué le sucedió a la familia de Jesús? Extraigamos juntos una pepita de oro escondida en una veta del libro de los Hechos. Entonces, los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Todos ellos se reunían de continuo para orar, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. ¡Qué cambio! ¿Qué hubiera sucedido si Jesús los hubiese desheredado? O lo que es peor aún, ¿qué habría pasado si hubiese atendido las exigencias de cambio de su familia? Pero no lo hizo. En lugar de eso, les dio espacio, tiempo y gracia. Por haberlo hecho, cambiaron. ¿Cuánto cambiaron? Un familiar llegó a ser apóstol y otros llegaron a ser misioneros. De manera que, querido hermano y hermana, no te desanimes. Dios aún cambia a las familias. Nos escuchamos la próxima semana.